Lo dijo en la primera hora. Finalmente, ayer se decidió la suerte de la ministra Mónica Palencia. Por ahora, ya les voy a explicar por qué. Que la decisión de ayer no esté en firme, más allá de que estoy convencido que será, si no imposible, por lo menos muy difícil que cambie el panorama. Les voy a explicar por qué ya mismo, así que no coman ansias. Pero por ahora se salva la ministra del Interior, Mónica Palencia, y se salva con base en la postura de una de las dos bancadas sobre las cuales había expectativas respecto de la votación, y me refiero a la postura del Movimiento Construye. Yo les decía desde el día lunes, lo hice el lunes, lo hice ayer miércoles también que comenté este tema, les explicaba que había dos posiciones definidas. Por un lado, el correísmo, Revolución Ciudadana, con una postura claramente a favor de la censura y destitución de la ministra, y por otra parte el oficialismo y sus aliados, que sumaron 40 votos. Yo les decía que un cálculo 34, 35 a 40 más o menos, si mirábamos la votación de la semana anterior, que permitió llamar a juicio político a la ministra y que se concretó el día de ayer, se ratificaron esos votos, 40 votos en contra de la censura y destitución. Y en el medio había la expectativa sobre cuál iba a ser la postura básicamente del Partido Social Cristiano y del Movimiento Construye. Los socialcristianos finalmente optaron por votar por la censura, que también ya lo vamos a revisar, mientras Construye se abstuvo. Y esta postura de Construye es la que se ha prestado para la suspicacia. Ayer hubo dos cosas que generaron suspicacia: la votación de Construye y luego la rapidez con la que la presidenta de la Asamblea Nacional decide clausurar la sesión sin permitir que la bancada oficialista plantee la reconsideración, que es un recurso que se utiliza para que quede en firme una votación. Pero vamos desmenuzando algunos elementos del día de ayer, y quiero empezar evidentemente por el desarrollo del juicio. También creo que, más allá de cualquier cosa, siempre yo procuro en este espacio y en este comentario manejarme de una forma equilibrada, aunque por supuesto la opinión tiene un sesgo, y yo tengo un sesgo, y cuando opino tengo un sesgo, porque es así, la opinión tiene un sesgo, pero procuro de que esa opinión sea parte de un equilibrio, de un análisis muy distante del radicalismo, del fanatismo. Y con base en ello quiero decirles mi sensación. Mi sensación ayer es que, felizmente, el desarrollo del juicio político, si no fue impecable, porque por supuesto en la política es muy complicado manejarse o ser concluyente en un calificativo de impecable, por lo menos fue un manejo muy decoroso. El juicio político estuvo bastante lejos de la altisonancia, más allá de por ahí un par de elementos muy propios de la dinámica política parlamentaria, del debate político, de la presencia de algunos legisladores, de las intervenciones de algunos legisladores. Pero debo decirles que felizmente no fue parte del escándalo, de la diatriba. No hubo esa altisonancia que realmente yo me temía para el desarrollo de ese juicio político, tanto por parte de la ministra. La ministra ha demostrado ser poco tolerante, y por parte de algunos legisladores que no entienden el rol que deben cumplir, más allá de que son políticos, pero el ejercicio de la legislatura implica un poquito de seriedad, ¿no? Creo que las intervenciones de los legisladores fueron interesantes. Podemos discutir evidentemente su contenido. La ministra tuvo un inicio de llorar en la intervención. Nos hablaba de tortillas, nos hablaba de tamales, nos hablaba de que leyó a Habermas. O sea, fue un inicio que no tenía nada que ver con el tema. Y luego, digamos, la ministra fue de menos a más. Luego fue añadiendo algunos elementos interesantes que igualmente son parte del debate, y yo creo que deberían alimentar el debate sobre la crisis de seguridad. Pero me quedé con algo del discurso de la ministra, de la intervención de la ministra y también de los interpelantes, pero del de la ministra, que obviamente fue la acusada el día de ayer. La ministra asegura que hay plan Fénix. Ella dice que hay plan Fénix. Asegura. Y presenta pues un documento, hay un librito diciendo que hay plan Fénix. Veamos esta presentación, estos segundos en los cuales la ministra, incluso que estuvo sentada durante su intervención, ella se para en el momento en el que presenta al país el plan Fénix. Póngame por favor a la ministra Palencia. El plan Fénix existe y es una realidad. El plan Fénix no son 4 páginas.
El Plan Fénix es un trabajo serio, profundo y responsable. En el Ministerio del Interior no jugamos con la seguridad de los ecuatorianos, no hacemos demagogia. Lo que presentamos fue un resumen ejecutivo. Para quienes saben de planificación, de gestión, los resúmenes ejecutivos son cortos y no podía presentar el Plan Fénix en toda su magnitud por lo siguiente. Y les pido que no tomen foto porque es un documento reservadísimo y lo he tomado bajo la declaratoria y compromiso de devolverlo con ese carácter. ¿Qué es reservado? Dice la ministra, el Plan Fénix. Oigan, al escucharle decir eso a la ministra ayer y presentar, ¿no? Sacar el documento ahí, decir que ese es el Plan Fénix, ¿no? Ahí veíamos un documento, un libro, que según ella contiene toda la política de seguridad del gobierno del presidente Noboa, que se llama Plan Fénix. Era inevitable asociarlo con una presentación que en su momento hizo el entonces presidente Guillermo Lasso. ¡Igualito! Pues que era calcado. Guillermo Lasso le dijo algo parecido a Rafael Cuesta Caputi en una entrevista con TC Televisión cuando todavía era presidente. Porque recordar es volver a vivir, pues pasemos revista a aquello. Tenga la bondad. Este documento de aquí está el detalle de todo el equipamiento que se requiere para recuperar la seguridad y la paz en Ecuador. ¿Esos documentos son públicos? No, esos documentos no son públicos y no lo van a hacer. No es me lo un puede dejar para leer documento, tampoco. no se lo puedo dejar, es un documento reservado. Igualito, ¿no? Lasso le decía a Rafael Cuesta, no le puedo dejar ver, cuidado, no le puedo dejar ver, es un documento reservado. La ministra Palencia dijo exactamente lo mismo. Yo no sé cuál fue el genio al que se le ocurrió decirle, vea ministra, es una buena idea que usted llegue a la asamblea y lleve este documento que es el Plan Fénix. ¿Cómo sabemos que es el Plan Fénix? Por supuesto debe haber pasajes reservados. Y no pretendo tampoco poner en tela de duda lo que dice la ministra. Pero ¿saben qué? Para que no queden dudas, muestren el Plan Fénix, obviamente manejando o excluyendo las partes que seguramente serán reservadas porque es muy probable que sean reservadas, ¿no? O por acá, por ejemplo, Arturo me recuerda aquel episodio, ¿no? La pantomima que hicieron cuando fueron al Consejo Nacional Electoral en 2017, diciendo que les habían robado las elecciones y llegaron con un montón de cajas, ¿no? El entonces candidato Guillermo Lasso, con su señora esposa, dirigentes de Creo, cuando algunos ahí voceros amenazaron con incendiar Quito, llevaron un montón de cajas y resulta que por ahí se cayó una caja y había estado vacía. De esas cosas hay en la política. ¿Ah? A propósito de lo que me escribe Arturo. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió decirle, ministra, es una buena idea mostrar eso. Bueno, muestran el Plan Fénix, pues muestran la carátula, pero ¿cuál es el Plan Fénix? Que capaz que sí hay, pero no lo sentimos, yo al menos no lo siento. Y hay un extracto de lo que dijo Vicente Tayano ayer, donde dice que más allá de las estrellas, yo comulgo plenamente con lo que dijo ayer Vicente Tayano. Póngame una partecita de Vicente Tayano, la primera partecita, luego le cortamos y le ponemos el resto. Póngale lo primerito. Estamos frente a un debate inerte si las cifras son verdad o son mentira. La calle, el grito ciudadano, habla por sí solo. Correcto. Yo me quedo con esa parte de Vicente Tayano. La calle y el grito ciudadano hablan por sí solo. Capaz que hay plan de seguridad, capaz que tienen el Plan Fénix, capaz que ese librito es real. Más allá de que la puesta en escena, insisto, yo creo que fue una mala idea, porque vino la comparación con lo que ya hizo Lasso en una presentación, en una entrevista. Pero la calle habla. Yo les demostré ayer lo que pasaba en Machala. ¿Y saben qué? Otra vez, no se trata de hacer oposición al gobierno, porque no lo hago en este espacio, que hago periodismo crítico. Pero ¿saben qué? Al gobierno le falta sentido de autocrítica y mayor empatía con lo que está ocurriendo. Ayer todos concentrados en el juicio político, se les ocurrió por lo menos, dentro del juicio político, o al margen del juicio político, se les ocurrió saber lo que estaba pasando en Machala, solidarizarse con las familias afectadas. Yo pregunto eso. No quiero ser concluyente, pero yo no lo noté. Porque ayer el gobierno en pleno estuvo, el gobierno y los legisladores. O sea, institucionalmente el Ejecutivo y la legislatura estuvieron concentrados en un proceso de fiscalización, que es legítimo, por supuesto. Pero como dice Vicente Tayano, la calle habla. Y cuando habla la calle y el ciudadano habla, nos demuestran que la fría estadística es eso, fría. Son fríos números que no necesariamente se compadecen con la realidad.
Y la realidad es que, insisto, por Dios, insisto, siguen matando a la gente. Que hay espacios en los cuales las cosas medianamente han mejorado, también es innegable. Es cierto eso. Que la situación en Esmeraldas es menos complicada que hace un par de años. Es verdad lo que dijo Roberta Zambrano, es cierto. No es la misma crisis con la fuerza que tuvimos hace 2 años, año y medio en la provincia de Esmeraldas. Es cierto, no es que ya han dejado de matar a la gente. Pero hay otras zonas, Machala, Durán, Guayaquil, el sector popular del norte de Quito, en donde me van a disculpar, aunque alguna gente se mate diciendo que alguna zona se puede salir en la noche a caminar. Por Dios, tenga un poco de empatía con aquellos que no han sentido la aplicación rigurosa del Plan Fénix. ¿Ya? Acá, por ejemplo, César me dice, tan reservado como el anuncio del presidente que van a intervenir la frontera por las supuestas 2.000 hectáreas que han detectado de drogas, de lo cual ya nadie habla. Han pasado 2 semanas de la declaración del presidente, una semana y media, que fue el lunes de la semana anterior. Ya nadie habla del tema. Nadie habla del tema. Entonces, entendamos que pueden mostrarnos todos los documentos que quieran, todo lo que quieran. Pueden mostrarnos estadísticas, esos gráficos, que la curva descendente, que la curva ascendente, lo que ustedes quieran. La calle habla, y en la calle la sensación es distinta. El clima de inseguridad se mantiene. Como dice Andrés acá, lo de las 2.000 hectáreas fue flor de un día. Nadie más volvió a hablar. Nadie habló, por ejemplo, de las 2.000 hectáreas en el juicio político. De lo que yo escuché casi toda la intervención de la ministra Palencia. Ella no se refirió a las 2.000 hectáreas. Tampoco en el debate, que además yo pensaba que el debate iba a ser más largo, vean. Apenas 9 intervenciones de los legisladores. Fue un debate muy corto, muy corto. Y no se hizo referencia al tema. Entonces, sí, la ministra se ha salvado en este momento, pero no pierdan de vista, autoridades del gobierno, lo que está pasando en la calle, más allá de la disputa política, más allá de lo que podemos decir los periodistas, los medios, algunos más cercanos al gobierno, otros con una actitud más crítica, otros que manejan una postura de oposición, porque la tienen. ¿Ya? Más allá de eso, preocúpense de la gente en la calle, de lo que piensa el ciudadano común, que está realmente preocupado e indignado por lo que está pasando. La crisis de seguridad, la crisis eléctrica, ya mismo estaremos hablando con Inés Manzano, que estará con nosotros, para hablar sobre la crisis eléctrica. Acá, por ejemplo, me envían un mensaje con una nota de primicias, que justamente, esto es de ayer en la mañana, miren ustedes. Hombre vio morir a su hermano en Quito, desconocidos le dispararon en Cotocollao en medio de los apagones. ¿Cómo hacen el mensaje que recibo? ¿Quién responde por este horror? Esa es la calle que habla, ministra Palencia. Esa es la calle que habla, señores y señoras y señoritas asambleístas. Esa es la calle que habla, presidente Noboa. Esa es la calle que habla. Entonces la disputa política está bien para ustedes, para esto que se llama el círculo rojo, para que este opinador comente, para que haya algunos colegas que escriben sus artículos de opinión. Está bien. Para generar opinión política. Pero por fuera del círculo rojo hay una realidad que es completamente distinta. Y que lamentablemente no todos la llegan a comprender. Acá, por ejemplo, me dice una persona que sabe de estas materias. El coronel Fausto Cobo Montalvo, que fue secretario de Seguridad, que fue secretario de Inteligencia, que fue director del SNAI, llegaba a las sesiones de la Comisión de Seguridad, me dice, mostrando un documento que solo se veía la pasta. Por eso... Eso pasó en la Comisión de Seguridad del periodo anterior, me dicen acá. Me pasan este dato. O sea, ¿de qué sirve que lleguen con la pasta? ¿De qué sirve que la ministra Palencia muestre la pasta si no se sabe cuál es el contenido? Bueno, eso tal vez como uno de los elementos más llamativos. Pongamos el gráfico de la votación. ¿Cuál fue la votación el día de ayer? Este es un resumen, es el gráfico central de la votación para quienes nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Este fue el mapa de la votación de ayer. Lo que está en verde corresponde a los 77 legisladores que ayer decidieron votar por la censura de destitución. Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y algunos independientes completaron 77 votos. Lo que está en rojo son los 40 votos
en contra de la moción de censura y destitución, y ahí están obviamente los votos de la bancada de ADN y de sus aliados que no integran la bancada, pero que votan regularmente con el oficialismo. Hablamos de 40. Los mismos 40 que la semana anterior avalaron, mejor dicho, no avalaron, rechazaron el llamado a juicio político a la ministra Palencia. Lo que está en azul, que esos son los votos que decidieron ayer, la abstención. Yo realmente, yo les he dicho en varias ocasiones, en lo personal, opinión personal, yo reniego del voto de abstención. Para mí el voto de abstención es ni chicha ni limonada. O sea, o votas sí o votas no. O votas a favor o votas en contra, porque se abstienen, que me parece que el voto de abstención es la más grande hipocresía que existe en la técnica parlamentaria. Que existe y no es exclusivo del Ecuador, es así. Pero para mí la abstención termina siendo eso, ni chicha ni limonada. Termina convirtiéndose en la tabla de salvación para algunos que no quieren votar, pero votan. Así es, 16 votos. Esos 16 terminan decidiendo el juicio político. Porque son esos 16 los que faltaron. O sea, de esos 16, 15 faltaron. Faltaron 15 para completar los 92. Hubo 4 ausencias en el Parlamento y estuvieron presentes 133 legisladores. Ahora, había expectativas, les decía, sobre la votación del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano saca un comunicado donde dice, ha quedado claro, póngame el comunicado, del Partido Social Cristiano, las 6 y aliados. Nuestra votación demostró que no existió arreglo entre el PSC y el gobierno con relación al juicio político contra la ministra Palencia. Ahora sí, escuchemos completo a Vicente Tallano, por favor. Lamentablemente para el país. Esta bancada, y quiero ser claro, no negocia sus votos con nadie y por absolutamente nada, y eso se va a reflejar el día de hoy en nuestra votación. Anuncio que nuestro voto será a favor de la censura y destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia. De alguna manera, con esa votación, los socialcristianos desactivaron todo este rumor que creció el último fin de semana de que supuestamente Sonsoles García renunció porque estaban ejerciendo una presión sobre ella para que firme una resolución que permita o que está relacionada con unos barcos o un barco, no sé si es una flota de barcos, en los cuales pertenecen a una compañía a la cual está vinculado el hijo de Jaime Nebot. Esto fue desmentido tanto por Sonsoles García cuanto por Jaime Nebot. Fue publicado por el colega Martín Payares durante el último fin de semana y esto provocó justamente el comentario y la viralización de este tema. Y había expectativas por la postura de los socialcristianos, que creo que estaban en una disyuntiva. Finalmente se decantaron por votar a favor del juicio político. Y Construye, saca un comunicado, póngame ahí el comunicado de Construye, no lo voy a leer, solamente lo voy a mostrar. Ese es el comunicado extenso de Construye. Para justificar al final de que no le querían hacer el juego al correísmo, pero tampoco están de acuerdo con la ministra. Entonces, ni a los unos ni a los otros, y mejor nos abstenemos. Escuchemos a Jorge Peñafiel, por favor. 2 bancadas, 2 interpelantes versus una ministra, acaban de demostrar lo que es la miseria de la política de antaño. Por un lado, la Revolución Ciudadana representando el crimen organizado, buscando la impunidad. Y por otro lado, la ministra del Interior, de igual manera, buscando la impunidad. El movimiento Construye, sus asambleístas y toda su militancia ha resuelto abstenerse en este juicio político. Y esa abstención es la que termina decidiendo. Pero además, hay un dato adicional. Resulta que al Partido Social Cristiano y a los aliados, acá me pasan este dato, se les fueron ayer 2 votos que venían votando con esa bancada. Esperanza Moreta de Carchi y Andrea Rivadeneira de Zamora Chinchipe. Datazo este. Vamos a ver qué nos dicen sobre eso, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Construye sobre la ausencia de una de sus legisladoras más visibles, que es Ana Galarza, que además encabeza la lista de asambleístas nacionales de Construye, lista que, por cierto, no está calificada y está siendo parte de una reclamación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto también ayer se ha hablado y se ha mencionado, porque resulta que justo ayer, en medio del juicio político, aparece una resolución del Tribunal Contencioso Electoral donde ratifican, voy a poner en contexto, hace un par de semanas el Consejo Nacional Electoral decidió no calificar las listas
nacionales de asambleístas de Construye, Democracia Sí, Avanza y Pachacuti. Porque supuestamente no cumplieron, ese fue el argumento jurídico del Consejo Nacional Electoral, no cumplieron con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia. Ya salió del ámbito administrativo del CNE y acudieron al Tribunal Contencioso Electoral. Los 4. Ojo, justo ayer resuelven ratificar la no calificación de las listas de Avanza, de Democracia Sí, de Pachacutic, pero no hacen lo de Construye. Lo de Construye está pendiente y esto se ha prestado para la suspicacia asociada a la votación del día de ayer. Dato adicional, Viviana Zambrano de Manaví también ausente, suplente de Samuel Segeri del Partido Social Cristiano en Esmeraldas. O sea, hay algunas cositas ayer en la Asamblea Nacional que creo yo nos deben una explicación. Porque ¿saben qué? Si deciden salvar a la ministra, están en su derecho, porque es parte de la dinámica política. Como también hubiesen estado en su derecho censurar y destituir a la ministra. Pero cuando pasan este tipo de cosas, que las ausencias, que la votación, que la abstención, que digo una cosa y luego hago otra, que justo el rato de la votación me duele la barriga y me voy al centro médico de la asamblea, o me voy justo al baño porque tengo incontinencia urinaria, ¿me explico? Ya, son prácticas de siempre en el quehacer político y eso es lo cuestionable. O las sorpresivas ausencias de algunos legisladores, ¿me explico? Pues esas cosas nos deben explicar. Sería interesante que lo hagan. ¿Qué me dicen por acá también? Por ejemplo, acá me pasan este dato. Ya voy a revisar. César Humajinga, que regularmente ha estado votando con el gobierno, decidió abstenerse el día de ayer. Son votaciones medio raras, ¿no? Bueno, de esto habrá que seguir conversando. Les voy a quedar debiendo honor al tiempo porque ya la tengo en la antesala a la ministra de Energía encargada, Inés Manzano. Les voy a quedar debiendo la explicación sobre la reconsideración. Porque claro, ayer yo sí creo que hubo una conducción muy interesante, muy seria, de Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo creo que su conducción estuvo a la altura del desarrollo del juicio político del día de ayer e incluso la ministra Palencia le agradeció por aquello. Pero sí me llama la atención, más allá de que está en su derecho, por si acaso, porque eso establece la norma, de que ni bien se programaron los resultados, automáticamente clausuró la sesión y no dio chance de que se proponga la reconsideración, que es un recurso que todavía no está agotado. Falta una posibilidad que es una nueva convocatoria a una nueva sesión donde alguien, la siguiente, puede proponer la reconsideración de lo votado el día de ayer. Dudo mucho que cambie la votación. Es un tema que debió haber quedado en firme ayer y no ocurrió. Veamos qué pasa. Eso les debo, seguramente lo comentaremos el día de mañana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.